Imagina que estás viendo este video y de pronto el segundo siguiente nunca llega. Todo queda en pausa. La imagen se congela. Tu respiración se detiene. La luz deja de avanzar. El universo entero en silencio absoluto. No por una falla, no por error, sino porque el tiempo simplemente ha dejado de existir. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el tiempo se detuviera por completo? No hablamos de que tú te detengas, ni de que algo a tu alrededor vaya más lento, sino que todo, absolutamente todo lo que conoces, quede atrapado en un momento eterno. La taza de café suspendida en el aire justo antes de caer. Una conversación que jamás termina. Un latido congelado en medio del pecho. Un pensamiento detenido a mitad de una frase. Vivimos convencidos de que el tiempo es una línea continua, que avanza sin pausa un segundo tras otro. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el tiempo fuera una ilusión? ¿Un acuerdo entre nuestras mentes y el universo? Un mecanismo que al fallar revelaría una verdad mucho más profunda y perturbadora. Hoy exploraremos una pregunta que pocos se atreven a plantear con seriedad. ¿Qué ocurriría si un día cualquiera el tiempo se detiene? A lo largo de este viaje nos sumergiremos en las ideas más extrañas de la física, las teorías más desafiantes del cosmos y los misterios más inquietantes de la conciencia humana, desde los relojes que marcan las horas hasta la posibilidad de un universo donde nada se mueva jamás. Prepárate para descubrir lo que sucede cuando el último segundo es también el primero. Este no es un video sobre el tiempo, es un experimento mental, una aventura hacia el borde mismo de la realidad, porque quizás, solo quizás, el tiempo no es tan inevitable como creemos. Cuando nos detenemos a pensar en ello, una pregunta aparece: ¿qué es exactamente el tiempo? El tiempo es algo que damos por sentado todos los días. Lo medimos, lo seguimos, lo vivimos, pero ¿realmente lo comprendemos? El tiempo parece ser el hilo invisible que une todo en el universo. Lo sentimos al mirar un reloj, al ver un amanecer, al contar los días que nos separan de una fecha especial. Pero si nos adentramos en él con profundidad, el tiempo comienza a desmoronarse, como una sombra que al acercarnos se disuelve en el aire. ¿Es el tiempo solo el paso de momentos? ¿Una secuencia de instantes uno tras otro? ¿O es algo mucho más grande, algo que no solo medimos, sino que vivimos? Los antiguos filósofos como Aristóteles pensaban que el tiempo era lo que medíamos por el movimiento de los astros. Cuando el sol se movía por el cielo, ellos lo veían como la medida de la marcha del tiempo, un reloj cósmico inmenso visible para todos. Pero en el momento que preguntamos qué es ese paso del tiempo, las respuestas se vuelven vagas. La ciencia moderna nos ha dado algunas pistas. La física cuántica, por ejemplo, habla de la flecha del tiempo, esa sensación de que el pasado ya no existe y el futuro aún está por llegar. Pero al mismo tiempo, la mecánica cuántica también nos muestra un escenario radicalmente diferente. En las partículas más pequeñas del universo, como los electrones, el tiempo no sigue una línea recta. De hecho, podría moverse hacia atrás o incluso no moverse en absoluto. Y luego está la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Sabías que el tiempo no es absoluto? No, el tiempo depende de la velocidad a la que te muevas y de la gravedad que experimentes. Para un astronauta viajando cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasaría mucho más lento que para nosotros, en la Tierra. Eso significa que si pudieras viajar tan rápido, podrías regresar de tu viaje y encontrar que, mientras tú envejeces poco, las personas a tu alrededor habrían vivido décadas o incluso siglos. Pero, ¿qué ocurre si el tiempo es solo una ilusión creada por nuestra mente para entender el caos del universo? ¿Qué si al final el tiempo solo es un constructo, una forma que usamos para ordenar nuestras experiencias? Como un mapa que nos ayuda a recorrer un paisaje que en realidad no tiene límites. Si el tiempo es solo un acuerdo entre la mente y el universo, ¿y si realmente no es real? Es un concepto aterrador. El tiempo como algo intangible, como el aire que respiramos. Solo lo percibimos porque lo necesitamos, pero no podemos tocarlo. No podemos verlo. Solo sentimos su paso, pero nunca lo capturamos. Entonces, si el tiempo no es real, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vivir? ¿Dejaríamos de apresurarnos hacia el futuro? ¿Viviríamos para siempre en el presente, sin preocuparnos por el pasado ni el futuro? En la antigüedad, las civilizaciones no solo intentaban entender el tiempo, sino que lo veneraban, lo temían y lo adoraban. Para ellos, el tiempo no era solo una medida de momentos,
sino una fuerza mística, sagrada y universal que dictaba el destino de los hombres y los dioses. Los egipcios, por ejemplo, veían el tiempo como un ciclo eterno. En su mitología, el dios Ra recorría el cielo todos los días, viajando con su barca de sol, solo para sumergirse en el inframundo cada noche y renacer al amanecer. El tiempo para ellos era un viaje constante entre la vida y la muerte, una espiral interminable que se repetía año tras año. De ahí surgió el concepto de la eternidad, donde el final de un ciclo es solo el comienzo de otro. Y si en realidad el tiempo fuera un ciclo perpetuo, más que una línea recta. Los mayas, con su asombroso conocimiento astronómico, también veían el tiempo como algo cíclico. Sus calendarios eran extremadamente precisos, no solo para contar los días, sino también para predecir eventos cósmicos y terrenales. Para los mayas, cada ciclo tenía su propio ritmo, un flujo de energía que influía en el destino de las personas y las civilizaciones. ¿Acaso ellos ya sabían algo que nosotros aún no hemos comprendido sobre el verdadero significado del tiempo? ¿Es el tiempo tal como lo vemos solo una fracción de un ciclo mucho mayor que aún desconocemos? En la India, las nociones del tiempo se vuelven aún más fascinantes. Los antiguos hindúes hablaban de los yugas, grandes eras cósmicas que se suceden una tras otra. Cada yuga representa una era de la humanidad, en la que las personas pasan por diferentes etapas de evolución espiritual. El concepto de tiempo en la India es circular. Todo está en constante renovación. Es un ciclo eterno, donde nada realmente termina, sino que todo se recicla y se renueva. Quizás, al igual que los mayas, ellos veían el tiempo no como algo lineal, sino como un vasto océano en el que todo está conectado y destinado a repetirse. Y en Grecia, los filósofos distinguían entre dos tipos de tiempo, Cronos y Kairos. Cronos era el tiempo lineal, el tiempo que medimos con relojes, un flujo constante de momentos. Pero Kairos era algo diferente, el tiempo adecuado, el momento perfecto para actuar. Un tiempo que no se mide en horas, sino en oportunidades. Para los griegos, el tiempo no solo era un número, era también un concepto emocional y filosófico. ¿Estamos viviendo nuestra vida siguiendo el cronos de las horas o estamos buscando nuestro kairos, esos momentos de transformación? A través de estas culturas vemos que el tiempo no era solo una medición mecánica, era algo que dictaba el ritmo de la vida, la naturaleza y el universo mismo. Era una fuerza que no podíamos controlar, pero a la que debíamos adaptarnos, respetarla y seguirla. Hoy, nuestros relojes nos marcan el ritmo, pero hemos perdido la conexión con esa conciencia más profunda del tiempo que poseían estas civilizaciones. Deberíamos volver a ver el tiempo como un ciclo, más que como una línea de avance. El tiempo, el mismo tiempo que nos controla, que nos mueve, que nos hace avanzar. ¿Es realmente nuestro enemigo o simplemente una parte intrínseca de la existencia misma que necesita ser entendido en un nivel más profundo? Hasta aquí, hemos visto cómo las civilizaciones antiguas entendían el tiempo como algo místico, cíclico, casi divino. Pero la ciencia moderna llegó para darle un giro radical a todo esto. Con las teorías de la relatividad de Albert Einstein, el tiempo ya no es algo absoluto ni lineal, sino una entidad maleable, flexible, que depende de la gravedad y la velocidad. Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo con su teoría de la relatividad especial. Según él, el tiempo no es igual para todos. Imagina esto. Si viajas a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo pasaría más lentamente para ti que para alguien que se quede en la Tierra. Es decir, tú podrías viajar al futuro sin mover un dedo, simplemente viajando rápido. Mientras para ti solo pasarían unos pocos minutos, en la Tierra habrían transcurrido años, tal vez siglos. Este fenómeno es conocido como dilatación temporal. Si alguna vez te preguntas por qué no podemos viajar al futuro como en las películas, la ciencia nos da una respuesta. Sí es posible, aunque de una manera bastante compleja y limitada. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el tiempo, como lo entendemos, no es universal. Es personal, es relativo y depende de nuestra posición y de cómo nos movemos en el espacio. Pero las cosas se vuelven aún más fascinantes cuando introducimos la gravedad. La relatividad general de Einstein nos dice que el tiempo se ralentiza en presencia de un campo gravitacional fuerte. Es como si el espacio-tiempo mismo se doblara, y con él el paso del tiempo. Los relojes en la superficie de la Tierra avanzan más lentamente que los que están en órbitas más altas, como los satélites. Este fenómeno, aunque imperceptible para nosotros, es real y ha sido comprobado con experimentos en los que los relojes atómicos son enviados al espacio y luego comparados con los de la Tierra. El tiempo no es solo lo que medimos con relojes. El tiempo es parte del tejido del universo.
Ahora bien, ¿cómo esto cambia nuestra visión del pasado, el presente y el futuro? Si el tiempo no es lineal, ¿existe el pasado de la misma forma que nosotros lo entendemos? ¿Y qué ocurre con el futuro? Según la física cuántica, el futuro podría no estar predeterminado. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que nunca podemos conocer todas las variables de una partícula a la vez. Esto introduce un elemento de indeterminación en el futuro, que en la mecánica cuántica se entiende como algo difuso, donde las posibilidades son infinitas hasta que se observa el resultado. Es como si el futuro no estuviera grabado en piedra, sino que existiera en un estado de probabilidades. Entonces, ¿realmente vivimos en un futuro ya hecho o estamos creando nuestro destino a medida que avanzamos en el tiempo? Quizás el futuro no sea un camino trazado, sino una serie de senderos que se abren ante nosotros, dependiendo de las decisiones que tomemos. ¿Y qué pasa con el pasado? ¿Es solo un conjunto de recuerdos o puede seguir existiendo, de alguna manera, en una dimensión que no comprendemos completamente? En el mundo de la física cuántica se habla de universos paralelos, realidades que coexisten con la nuestra, pero que son inalcanzables para nosotros. ¿Podrían esos universos ser una manifestación del pasado que ya no existe en nuestra dimensión, pero sí en otra? Y si lo pensamos más profundamente, ¿qué ocurriría si logramos manipular el tiempo? ¿Podríamos cambiar el futuro, corregir el pasado o incluso detener el curso natural del tiempo? ¿Qué implicaciones tendría esto para la física, la moralidad, la humanidad misma? La ciencia moderna nos muestra que el tiempo es mucho más que una simple línea que avanza de manera constante. Es una dimensión más del universo, una que se curva, se estira y se dobla. El tiempo puede ser lento o rápido, dependiente de nuestra velocidad, nuestra posición en el universo y las fuerzas que nos rodean. Y mientras la ciencia continúa empujándonos a comprender mejor el tiempo, aún quedan muchísimas preguntas por responder. ¿Es el tiempo una ilusión? ¿Es nuestra percepción una versión reducida de algo mucho más vasto? Ahora que hemos explorado cómo la teoría de la relatividad de Einstein cambió nuestra comprensión del tiempo, vamos a ver cómo se aplica esta increíble teoría en el mundo real. Primero, imagina esto. Estás en un tren viajando a una velocidad cercana a la de la luz. Dentro del tren, todo parece normal. Pero fuera, desde la perspectiva de alguien que te observa en la estación, el tiempo avanza mucho más lento para ti. Cada segundo que pasa para ti dentro del tren, fuera en la estación, pasarán años. Es un fenómeno tan desconcertante que parece salido de una película de ciencia ficción, pero es real. El fenómeno que estamos describiendo es la dilatación temporal, y Einstein lo predijo hace más de un siglo. La dilatación temporal nos dice que el tiempo no es absoluto, depende de la velocidad a la que nos movemos. Así que, ¿qué significa esto para nosotros, los humanos, que vivimos a velocidades mucho más lentas que las de las partículas subatómicas o los astronautas en el espacio? En principio, no notamos la dilatación del tiempo en nuestras vidas cotidianas. Es una diferencia tan pequeña que en la Tierra, viajar de un lugar a otro, incluso a gran velocidad, no cambia la manera en que experimentamos el paso del tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos de viajes más largos o de mayores velocidades? Los satélites en órbita, por ejemplo, experimentan un fenómeno increíble. Están viajando a velocidades mucho más altas que cualquier cosa que experimentemos en la Tierra, y debido a eso el tiempo se mueve más despacio para ellos. Pero hay algo aún más interesante. Debido a que también están en una órbita más alejada de la Tierra, experimentan una gravedad más débil. Y según la relatividad general, el tiempo se mueve más rápido en un campo gravitacional débil. Por lo tanto, en un satélite, el tiempo se mueve un poco más rápido que en la Tierra. De hecho, los relojes atómicos que se han colocado en satélites, como los del sistema GPS, tienen que tener en cuenta estos efectos. Si no se ajustaran para compensar la dilatación temporal y la diferencia gravitacional, los cálculos de ubicación estarían desviados por millones de metros. Eso es más que suficiente para cambiar la ubicación de un automóvil en movimiento. Esto nos muestra que, aunque no lo notemos, las leyes de la relatividad están actuando constantemente a nuestro alrededor. Otro ejemplo asombroso proviene de los astronautas. En el año 2000, un experimento fascinante fue realizado con dos gemelos. Uno de los gemelos, llamado Scott Kelly, viajó al espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. El otro gemelo, Mark Kelly, permaneció en la Tierra. Pasaron un año separados. Cuando Scott regresó, la diferencia en la edad de los gemelos era notable. Scott, que había viajado a alta velocidad en la estación espacial, había envejecido más despacio que su hermano Mark, quien permaneció en la Tierra.
Esto se debe a que la estación espacial está a una altitud y velocidad donde los efectos de la dilatación temporal de Einstein se hacen notar. Pero, ¿y si hablamos de algo aún más radical? ¿Qué pasa si pudiéramos viajar a velocidades cercanas a la de la luz, como en las películas de ciencia ficción? Imagina que en un futuro la humanidad construye naves capaces de viajar a esas velocidades. ¿Te imaginas los efectos de eso? Durante el viaje, los astronautas a bordo de esas naves experimentarían un tiempo más lento que el de las personas que permanecen en la Tierra. Una misión espacial de solo un año para ellos podría equivaler a décadas en la Tierra. Es como si viajáramos al futuro sin hacer nada, simplemente moviéndonos lo suficientemente rápido. Pero, ¿cómo afectaría esto a nuestras vidas? ¿Cómo cambiarían las relaciones humanas, el amor, las decisiones personales, si el tiempo en el espacio y en la Tierra no fuera el mismo? La dilatación temporal, de alguna manera, nos enfrenta a una paradoja cósmica. El tiempo está en todas partes, pero no es el mismo para todos. De alguna forma está escondido, es relativo, depende de cómo te mueves en el universo. Es un recordatorio constante de que, en el fondo, el tiempo no solo es algo que medimos con relojes, sino una dimensión fluida que puede transformarse dependiendo de las circunstancias. Si alguna vez pensaste que el tiempo era constante, hoy te das cuenta de que en realidad es tan flexible como el universo mismo. Ahora que hemos explorado cómo el tiempo puede dilatarse según nuestra velocidad o la gravedad que experimentamos, llegamos a una cuestión aún más fascinante y aterradora. ¿Qué sucedería si realmente pudiéramos detener el tiempo? Parece una idea sacada de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Imagínate, todo se detiene. Las estrellas, los planetas, el sol, cada átomo en tu cuerpo, cada respiración que tomas, el latido de tu corazón, todo se congela en un único instante, una hora eterno. En teoría, si el tiempo realmente se detuviera, todo en el universo dejaría de existir tal como lo conocemos. Pero aquí entra el misterio. ¿Cómo afectaría eso a las leyes físicas? Para comenzar, si el tiempo se detuviera, la energía cinética de todos los objetos desaparecería. La energía cinética, esa que hace que los objetos se muevan, es lo que mantiene el universo en acción. Si el tiempo se congelara, no habría movimiento. ¿Y qué significaría eso para los objetos en movimiento? Imagina que estás conduciendo un coche y de repente el tiempo se detiene. El coche seguiría en movimiento, pero no avanzaría. Tendría energía cinética, pero ya no se movería en absoluto. Lo mismo pasaría con todo lo que conocemos. Las partículas subatómicas dejarían de moverse. El propio átomo que forma tu cuerpo dejaría de vibrar. Si los átomos no se mueven, no hay calor, no hay vida. Es como si el universo se sumiera en una parálisis eterna. Pero eso no es todo. La gravedad, esa fuerza invisible que mantiene a los planetas en sus órbitas, también se basa en el tiempo. Si el tiempo se detuviera, la gravedad no podría funcionar. Imagina una luna que orbita alrededor de un planeta, o la Tierra orbitando alrededor del Sol. Sin el tiempo, esas órbitas se detendrían, como si los planetas fueran atrapados en el limbo, flotando sin destino. El espacio-tiempo, que en la teoría de Einstein es el tejido del universo, se deformaría de una forma inimaginable. Es como si el universo dejara de respirar, de latir. Y todo esto simplemente cesaría. Ahora bien, ¿y las personas? ¿Qué pasaría con nosotros si fuéramos conscientes de ese congelamiento? ¿Podríamos movernos si todo lo demás estuviera detenido? Desde el punto de vista físico, sería imposible. Si el tiempo se detuviera, nuestras moléculas y átomos también dejarían de vibrar. Seríamos como estatuas en un universo congelado. A nivel subatómico, las partículas que nos componen ya no interactuarían. Y eso nos lleva a una pregunta aún más intrigante. Si el tiempo se detuviera, ¿seguiríamos siendo conscientes de ello? La conciencia misma depende de la actividad neuronal que se produce en el flujo del tiempo. Si todo se detuviera, ¿podríamos pensar, sentir o incluso estar conscientes de que estamos atrapados en ese momento eterno? Seríamos testigos silenciosos de la nada, sin poder actuar ni movernos. Es fascinante y al mismo tiempo aterrador pensar que el tiempo es la única razón por la que existimos como seres vivos. El tiempo, en su constante flujo, da forma a la materia, organiza el caos y permite que experimentemos la vida. Sin el tiempo simplemente no seríamos nada. El cosmos entero caería en un estado de suspensión absoluta, donde ni la luz podría avanzar. El futuro se volvería un concepto vacío. El pasado, inalcanzable. Sin embargo, hay una contradicción interesante. Aunque el tiempo como lo conocemos se detendría,
Eso no necesariamente significa que el universo entero dejaría de existir. De acuerdo con algunas teorías cuánticas, el universo podría seguir existiendo en una especie de estado congelado, pero sin que ningún cambio ocurriera en él. Las leyes físicas podrían seguir operando, pero en una especie de pausa infinita. Es como si un disco estuviera reproduciéndose, pero se hubiera atascado en un punto específico, sin poder avanzar ni retroceder. Y la pregunta sigue rondando en nuestras mentes. ¿Qué significa realmente detener el tiempo? ¿Es siquiera posible detener algo tan fundamental para el universo? ¿O estamos simplemente ante una de las muchas paradojas que la ciencia aún no ha resuelto? El tiempo, como todo lo demás en el universo, tiene un principio y también un fin. En la misma forma en que el Big Bang marcó el comienzo de todo lo que conocemos, el fin del tiempo podría ser igualmente trascendental. Pero, ¿qué significa realmente el fin del tiempo? ¿Es el universo simplemente quedarse sin horas, sin días, sin segundos? ¿O hay algo mucho más profundo, un colapso que afectaría no solo a las criaturas que habitan este mundo, sino al propio tejido del espacio y el tiempo? Uno de los escenarios más estudiados es el Big Freeze. Este es el futuro más probable según la teoría cosmológica actual. Si la expansión acelerada del universo continúa, impulsada por la misteriosa energía oscura, las galaxias se alejarán unas de otras hasta que se conviertan en puntos lejanísimos en un océano vacío. Las estrellas agotarán su combustible y eventualmente se extinguirán, dejando un universo cada vez más oscuro. Las partículas se separarán. El espacio se estirará tanto que el tiempo mismo se desvanecerá. En este escenario, el universo llegará a un estado de extremo frío, sin energía suficiente para sustentar el flujo de tiempo tal como lo conocemos. Es un fin lento, casi apocalíptico, donde el tiempo dejaría de ser un ciclo continuo para convertirse en una noción sin relevancia. La pregunta es, ¿qué quedaría de nosotros en un universo en el que no haya nada para medir el tiempo? Pero hay otra posibilidad que desafía todo lo que conocemos sobre la física: el Big Crunch, una idea radical que sugiere que el universo no continuará expandiéndose para siempre, sino que en algún momento comenzará a contraerse. Las galaxias se acercarán unas a otras, las estrellas chocarán y finalmente el universo entero se comprimirá en un solo punto de densa singularidad. Este escenario, si se cumple, podría llevarnos a un final explosivo y violento. Los tiempos se colapsarían sobre sí mismos y las leyes de la física tal como las conocemos desaparecerían. El espacio y el tiempo juntos se doblarían hasta llegar a un punto donde nada podría existir. Pero más allá de lo físico, la pregunta se profundiza. ¿En ese punto de colapso el tiempo terminaría de forma absoluta? ¿O sería solo el principio de otro ciclo, otra vez un nuevo Big Bang, comenzando desde ese punto de origen de nuevo? Y hay quienes se atreven a pensar en un escenario aún más inquietante: el Big Rip. Aquí, la expansión del universo no solo aceleraría, sino que crecería tan rápido que desgarraría todo a su paso. Las galaxias, las estrellas, los planetas e incluso los átomos serían arrancados por la energía de la expansión acelerada. En este futuro, el espacio-tiempo mismo se rasgaría, y todo lo que existe se dividiría en fragmentos minúsculos, disolviéndose completamente. El tiempo, tal como lo conocemos, también podría colapsar en este escenario, donde nada podría permanecer intacto, ni siquiera las estructuras más fundamentales de la materia. Este final sería casi el equivalente a un vacío absoluto, donde ni siquiera el tiempo podría sostenerse. Pero más allá de estas teorías físicas, hay algo más profundo en juego. ¿Qué pasaría si el fin del tiempo no se refiere solo al universo físico, sino a la propia naturaleza del tiempo como lo experimentamos? ¿Qué si, en el final de todos los tiempos, el concepto de fin fuera solo una construcción humana? ¿Qué si el tiempo, al desaparecer, nos revelara una realidad que nunca antes habíamos comprendido? Imagina por un momento que el final del tiempo no sea un evento cósmico, sino una transición hacia algo totalmente nuevo. ¿Podría el universo, en lugar de terminar, simplemente evolucionar hacia una forma que no necesitamos entender desde nuestra perspectiva temporal limitada? La paradoja del tiempo no se limita solo al espacio, al cosmos o al futuro. Es una cuestión existencial. Si el tiempo puede terminar, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasaría con las historias humanas, las emociones, la vida misma, si el tiempo dejara de ser un límite? Y así, mientras los astrónomos y físicos siguen buscando respuestas en las ecuaciones cósmicas, hay algo que es claro: el tiempo tiene un propósito, pero ese propósito quizás no sea el que creemos. Hasta ahora hemos hablado de cómo el tiempo nos mueve, nos organiza y de cómo define nuestras vidas y el universo entero.
Hemos explorado teorías sobre su principio y su fin, su flujo y sus paradojas, su posible desaceleración y su colapso. Pero, ¿y si todo eso fuera un malentendido? ¿Qué pasaría si en lugar de un río interminable, el tiempo fuera solo una ilusión, una construcción de nuestra mente para dar sentido a un universo que en realidad no necesita tiempo? Imagina esto. ¿Y si el tiempo no fuera una dimensión más del universo, sino una creación puramente humana, una manera de organizar y comprender el caos que nos rodea? En la física cuántica existe una teoría revolucionaria que sugiere que el tiempo podría no ser una propiedad fundamental del universo. Más bien sería emergente, como el concepto de temperatura que surge a partir del movimiento de las partículas, o la forma en que la materia se agrupa para formar la materia sólida. En lugar de ver el tiempo como una dimensión inmutable, algunos científicos y filósofos sugieren que el tiempo podría ser una construcción mental, algo que solo aparece cuando los observadores entran en escena. De hecho, en el nivel subatómico, las partículas no se mueven a través del tiempo de la misma manera que lo hacen los objetos a gran escala. Al nivel más fundamental, las partículas no parecen estar atadas al tiempo. Lo que está sucediendo es una serie de interacciones instantáneas, sin necesidad de que pase un instante. Es como si la secuencia temporal no existiera realmente a nivel cuántico, sino que todo lo que sucede es simultáneo. ¿Es el tiempo una ilusión? El filósofo Immanuel Kant ya lo dijo hace más de 200 años. El tiempo no es una propiedad del universo, sino una forma en que nuestra mente organiza las percepciones. Según esta idea, el tiempo no existiría fuera de nuestra experiencia. El universo simplemente existiría, sin necesidad de que el tiempo transcurra en él. Si esto fuera cierto, la realidad sería radicalmente diferente. El pasado, el presente y el futuro no serían distintos entre sí, sino solo diferentes formas de organización de nuestra conciencia. El universo, tal como lo conocemos, podría ser eterno e inmutable. No habría límite en el tiempo, sino una serie infinita de eventos que no necesitan un principio ni un fin. ¿Podría esto significar que el universo no tiene edad? ¿Que nunca empezó? ¿Que nunca terminará? Algunos científicos proponen que el concepto de tiempo podría surgir de la entropía, el desorden en el universo. La idea es que el tiempo sería solo una medida del aumento del desorden. Y si fuera así, entonces el pasado y el futuro no existirían como conceptos absolutos. Lo que llamamos el pasado sería solo una forma de interpretación basada en nuestra memoria. El futuro no sería algo que está esperando a llegar, sino solo una proyección mental de lo que podría ser. Y si todo eso fuera cierto, entonces la vida misma podría ser vista de una manera completamente nueva. ¿Estamos atrapados en una ilusión temporal? ¿Podemos realmente medir nuestra existencia dentro de los límites de lo que conocemos como tiempo? ¿Qué sucedería si todo lo que hemos experimentado hasta ahora fuera una interpretación de nuestra conciencia sobre un universo que no tiene tiempo, sino solo ser? El tiempo nunca existió, ni existe, ni existirá. Es una idea vertiginosa. Pero, si comenzamos a mirar el universo sin el concepto de tiempo, ¿qué descubrimos? Quizá vemos un cosmos eterno, donde la realidad solo es, donde no hay un flujo de momentos, sino una conexión instantánea de todo lo que ocurre. Un lugar donde la conciencia y la materia son simplemente una. ¿Qué significa esto para nosotros como seres humanos? Nuestra lucha contra el paso del tiempo, nuestra obsesión por controlar cada segundo de nuestra vida, ¿sería solo un reflejo de nuestra incapacidad para ver más allá de los límites de nuestra mente? Y si liberáramos la mente del tiempo, ¿podríamos entender el universo en una forma más pura, más profunda? Es una idea que desafía nuestra realidad. Pero también es una invitación. ¿Y si el tiempo es solo una ilusión? Ahora que hemos explorado las paradojas y los misterios del tiempo, llegamos a una de las preguntas más intrigantes. ¿Podría la humanidad algún día viajar en el tiempo? Si hemos aprendido algo de la teoría de la relatividad, es que viajar al futuro es posible, pero no de la manera en que nos lo muestran las películas. No podemos simplemente entrar en una máquina del tiempo, girar una perilla y aparecer en el año 1890, o en el futuro distante de 2300. Pero ¿es realmente tan lejano o imposible? En la actualidad, los avances tecnológicos ya están planteando la posibilidad de manipular el tiempo de formas que antes solo veíamos en la ciencia ficción. Por ejemplo, los avances en física cuántica y los estudios sobre agujeros de gusano. Esas especies de atajos cósmicos nos hacen preguntarnos, ¿podríamos atravesar el espacio-tiempo de forma instantánea? Los agujeros de gusano, que están basados en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, podrían ser la clave. Imagina un túnel en el espacio-tiempo que conecta dos puntos lejanos en el universo.
Teóricamente podríamos atravesarlo viajando de un lugar a otro instantáneamente. Si tal cosa fuera posible, ¿podría un agujero de gusano también permitirnos viajar hacia el pasado? Y si viajáramos a través de estos túneles, ¿el tiempo seguiría fluyendo de la misma forma en el otro lado? ¿O estaríamos atrapados en un bucle, una paradoja de la que no podríamos escapar? Aunque en la práctica los agujeros de gusano son teóricos, algunos científicos ya están explorando su potencial. Algunos creen que existen, aunque aún no los hemos encontrado. Pero incluso si existieran, el problema sería cómo mantenerlos abiertos. Las ecuaciones dicen que necesitaríamos materia exótica para estabilizarlos, una sustancia cuya energía es tan inusual que aún no hemos detectado. Y luego está la pregunta que muchos se hacen: ¿qué pasa si viajamos al pasado? ¿Podríamos cambiar la historia, evitar guerras, salvar vidas, corregir nuestros errores? Sin embargo, aquí entra una de las paradojas más aterradoras del viaje temporal: la paradoja del abuelo. Imagina que viajas al pasado y accidentalmente matas a tu abuelo antes de que tu padre naciera. Esto eliminaría tu propia existencia, ¿verdad? Entonces, si no naciste, ¿cómo pudiste viajar al pasado para matar a tu abuelo en primer lugar? Es un círculo lógico que parece no tener salida. ¿Sería el universo lo suficientemente sabio para corregir estos cambios? ¿O habría un universo paralelo donde las acciones en un tiempo cambian la realidad en otro? Sin embargo, algunos físicos defienden que, si existiera la posibilidad de viajar al pasado, tal vez el universo se autoajustaría para que ciertos eventos no pudieran ser alterados de manera significativa. Una especie de ley cósmica para prevenir el caos. ¿Qué tan libres seríamos realmente al intentar cambiar el curso de la historia? Por otro lado, si realmente existiera la capacidad de viajar al futuro, los avances en viajes espaciales podrían ser la clave. Si los humanos pudieran viajar cerca de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de una nave espacial se dilataría. Por ejemplo, un viaje de solo 5 años para los viajeros podría equivaler a décadas o siglos en la Tierra. Y aquí surge otra pregunta. Si viajamos al futuro, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del tiempo? ¿Estaríamos condenados a vivir en el presente y al mismo tiempo ser testigos de un futuro en el que nunca podríamos formar parte? Las posibilidades parecen infinitas. Desde las máquinas del tiempo que imaginamos en nuestras películas y libros, hasta la teoría de que los humanos podrían aprender a manipular el espacio-tiempo en el futuro. ¿Estamos tan lejos de la posibilidad de viajar en el tiempo como creemos? La ciencia moderna ya está comenzando a desentrañar los misterios del tiempo, y aunque las puertas a los viajes temporales no están abiertas aún, los avances continúan. Quizá en un futuro no tan lejano, descubramos que el tiempo, esa dimensión tan inquebrantable y tan presente, no es un obstáculo, sino un medio por el que podemos navegar. Pero al final, ¿queremos realmente viajar en el tiempo? ¿Podemos soportar los riesgos, las paradojas y las consecuencias de alterar el flujo natural de la historia? ¿Qué significaría para la humanidad si tuviéramos el poder de elegir cuándo y cómo vivir en el tiempo? En toda nuestra exploración científica hemos tocado los límites de lo que podemos entender sobre el tiempo en el contexto de la física, las paradojas y la cosmología. Pero al final, ¿qué es el tiempo para nosotros como seres humanos? ¿Qué significa realmente vivir a través del tiempo si es que de alguna manera el tiempo no es real? Los filósofos han reflexionado sobre el tiempo durante milenios, y las respuestas que han ofrecido varían radicalmente dependiendo de la época y la cultura. Uno de los primeros en abordar este enigma fue el filósofo San Agustín, quien en el siglo IV, en su obra Confesiones, escribió: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo a alguien que me pregunta, no lo sé. Este profundo dilema nos muestra que, aunque todos vivimos con la conciencia del tiempo, nuestra comprensión de él es limitada. San Agustín creía que el tiempo, tal como lo experimentamos, es subjetivo. No existe un tiempo absoluto, sino que el tiempo se construye a partir de nuestra conciencia. Lo que entendemos como pasado es solo una serie de recuerdos. Lo que llamamos futuro es solo una anticipación. Y el presente, el ahora, es un instante que se escapa, una fracción de segundo que jamás podemos realmente sostener. En la antigua Grecia, Heráclito entendía el tiempo como un flujo constante. Todo fluye, decía él, refiriéndose a que el tiempo no es algo estático, sino algo que se transforma continuamente, igual que un río que nunca es el mismo. La famosa frase de Heráclito: no puedes bañarte 2 veces en el mismo río, nos recuerda que nada permanece igual. El tiempo está en constante cambio, y nosotros también lo estamos. En la Edad Media, el tiempo divino era uno de los temas más debatidos por los teólogos.
El tiempo para las religiones monoteístas era considerado una creación divina. Dios, en su infinita eternidad, era ajeno al paso del tiempo. El tiempo humano entonces era limitado. Nacemos, vivimos y morimos, mientras que la divinidad está fuera de ese flujo temporal. Esto crea una paradoja. Si Dios es eterno, ¿cómo puede existir el tiempo para Él? ¿Es el tiempo entonces solo una ilusión que hemos creado para comprender la existencia humana? Luego, en el siglo XX, el filósofo Martin Heidegger aportó una visión radicalmente diferente. Para Heidegger, el tiempo no es algo que simplemente fluye de un punto a otro. El tiempo es la esencia de nuestra existencia. En su obra Ser y Tiempo, argumentó que somos seres temporales y nuestra comprensión del ser en el mundo está inevitablemente ligada al tiempo. No es que el tiempo pase mientras vivimos, sino que nosotros somos el tiempo. El tiempo no es un concepto externo que medimos. Es el marco a través del cual experimentamos todo. ¿Y qué pasa con el tiempo desde la perspectiva existencial? La filosofía existencial, influenciada por pensadores como Heidegger y Jean-Paul Sartre, nos dice que el tiempo está vinculado a nuestra libertad. El futuro no es algo predestinado, sino algo que creamos con nuestras decisiones. El futuro es el proyecto que decidimos emprender. Al final, el tiempo nos permite ser libres, porque siempre estamos eligiendo quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. En el siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein vino a romper la concepción de un tiempo fijo y absoluto. Pero más allá de la física, los filósofos comenzaron a preguntarse: si el tiempo es relativo, ¿significa eso que el yo, la conciencia, también es relativa? Si el tiempo no es universal, ¿realmente somos los mismos a través del tiempo? ¿O somos de alguna manera distintos cada vez que experimentamos el flujo del tiempo? La experiencia del tiempo, en este caso, se convierte en un rompecabezas existencial. ¿Es nuestra identidad una construcción temporal, una serie de momentos que se ensamblan o algo más profundo que trasciende el tiempo? Finalmente, las tradiciones orientales ofrecen una visión completamente diferente del tiempo. En el budismo, por ejemplo, el tiempo no es visto como un flujo lineal, sino como un ciclo de renacimiento. Lo que llamamos el pasado es solo una creación mental. El futuro no es un destino fijo, sino un campo de potencialidades que se van manifestando a medida que el ser se desarrolla espiritualmente. En las filosofías hindúes, el tiempo es cíclico, representado por las yugas, grandes eras que se repiten de forma interminable, como una rueda que gira sin fin. ¿Y si la idea de un final del tiempo es solo otra ilusión humana? Tal vez el tiempo, tal como lo entendemos, no sea algo que termine, sino una especie de cambio constante dentro de un ciclo que nunca cesa. Quizá, más que ver el tiempo como algo finito, debamos verlo como algo que trasciende el principio y el fin, un concepto más profundo que solo nosotros percibimos. A lo largo de este viaje, hemos explorado el concepto del tiempo desde la perspectiva física, filosófica y cultural. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más fascinantes y cargadas de posibilidades. ¿Qué haría la humanidad si tuviera el poder de viajar en el tiempo? Desde las primeras historias de ciencia ficción hasta los experimentos más avanzados en física teórica, los viajes temporales han capturado nuestra imaginación. El concepto de viajar al pasado o al futuro ha sido un tema recurrente en la literatura, el cine y la filosofía. Pero, ¿es esto realmente posible? Hoy estamos más cerca que nunca de hacer de los viajes en el tiempo una realidad. La teoría de los agujeros de gusano, la dilatación temporal predicha por la relatividad y los avances en la física cuántica abren la puerta a la posibilidad de que algún día los humanos podamos no solo viajar por el espacio, sino también por el tiempo. Viajar al futuro parece ser lo más sencillo de los dos. La relatividad nos dice que si viajamos a velocidades cercanas a la de la luz, podríamos experimentar el tiempo de una forma completamente diferente a la de aquellos que permanecen en la Tierra. Este fenómeno ya se ha comprobado con satélites en órbita, donde los relojes avanzan más rápido en el espacio que en la superficie terrestre. Si podemos replicar este efecto, podríamos en teoría viajar al futuro, viviendo apenas unos días mientras en la Tierra pasan siglos. ¿Qué implicaciones tendría para la humanidad si pudieras saltarte todo el tiempo que pasa entre generaciones y llegar al futuro de un mundo completamente nuevo? ¿Seríamos capaces de comprenderlo? ¿O viviríamos como meros turistas en una realidad que no podemos cambiar? El viaje al pasado, sin embargo, es mucho más complicado. Las paradojas del viaje temporal, como la famosa paradoja del abuelo, sugieren que cambiar el pasado podría causar consecuencias catastróficas. Sin embargo, algunos científicos creen que podríamos resolver estas paradojas a través de lo que se conoce como universos paralelos o líneas de tiempo alternativas. Según estas teorías, si alguien viajara al pasado y cambiara algo,
no afectaría la línea de tiempo original, sino que crearía una nueva realidad, un universo paralelo que se bifurcaría en ese momento. Esto abriría las puertas a un concepto sorprendente. ¿Podríamos vivir en un multiverso donde diferentes versiones de nosotros mismos existieran en diferentes líneas de tiempo? Imagina por un momento que podrías viajar al pasado y observar a tus ancestros, conocer los eventos históricos que nunca viviste, presenciar cómo se construyeron las civilizaciones. ¿Cambiarías algo si tuvieras la oportunidad de hacerlo? ¿Interferirías en los eventos históricos o simplemente serías un observador? El simple hecho de tener esa capacidad de alterar el curso de la historia plantea enormes preguntas éticas y filosóficas. Si viajamos al pasado, ¿somos responsables de las consecuencias de nuestros actos? Si decidimos cambiar un evento crucial, ¿seríamos culpables de alterar la realidad de miles o millones de personas? Además, ¿qué haríamos con la responsabilidad de conocer el futuro? Si tuviéramos acceso al futuro, ¿seríamos capaces de usar ese conocimiento de manera sabia y ética? ¿Nos convertiríamos en una especie de guardianes del futuro, tratando de evitar los errores y catástrofes que sabemos que sucederán? ¿O por el contrario, terminaríamos provocando esos mismos eventos, tal vez por miedo a que se produzcan? La famosa paradoja de la predestinación se plantea aquí. Si sabes lo que va a pasar, ¿es realmente posible cambiarlo? ¿O simplemente te convertirías en un instrumento del destino, cumpliendo con lo que ya está predestinado? En un futuro donde los viajes temporales fueran una realidad, surgiría una pregunta aún más profunda. ¿Cómo cambiaría la sociedad? Si tuviéramos acceso ilimitado al pasado y al futuro, ¿qué impacto tendría esto en nuestras relaciones, en nuestra cultura y en nuestra moralidad? El conocimiento absoluto del futuro podría destruir la libertad tal como la conocemos. Al mismo tiempo, la capacidad de cambiar el pasado podría dar lugar a una sociedad obsesionada con corregir los errores. En cuanto a las implicaciones sociales y políticas, el control sobre los viajes en el tiempo podría generar una gran desigualdad. ¿Quién tendría acceso a viajar al futuro? ¿Quién tendría la capacidad de corregir los errores del pasado? ¿Se convertirían los viajes temporales en un privilegio de unos pocos o sería una herramienta de control usada por gobiernos o élites? En última instancia, si los viajes en el tiempo se volvieran una realidad, tal vez lo más importante no sería el conocimiento del futuro o del pasado, sino lo que elegiríamos hacer con ese poder. El tiempo sería nuestro aliado, pero también nuestra mayor responsabilidad. Viajar en el tiempo podría ser la herramienta más poderosa de la humanidad, capaz de cambiar el destino, pero también de destruirlo si no se manejara con cuidado. Durante más de una hora hemos recorrido un camino que va más allá de la ciencia, más allá de la filosofía, más allá de la comprensión racional. Hemos visto cómo el tiempo puede curvarse, desacelerarse, detenerse, o incluso desaparecer por completo. Nos hemos preguntado si el tiempo es una ilusión, si el universo tiene edad, si el pasado es real, si el futuro está escrito. Y sí, tal vez todo lo que somos es un instante entre dos eternidades. Pero ahora, al llegar al final de este viaje, debemos hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Es el tiempo algo que realmente transcurre fuera de nosotros o somos nosotros quienes lo llevamos dentro? Cada segundo que pasa lo sentimos, lo vivimos, lo sufrimos. A veces el tiempo parece arrastrarse como si nunca fuera a terminar. Otras veces se escurre entre nuestros dedos sin darnos cuenta. Y en algunos momentos un simple instante, una mirada, una decisión, una palabra, puede cambiar todo para siempre. La ciencia nos habla de partículas, de leyes, de espacio-tiempo, de teorías elegantes escritas en ecuaciones. Pero hay una dimensión del tiempo que ninguna fórmula puede capturar, la que se vive en el corazón. Porque más allá de los relojes, del Big Bang, de los agujeros negros y las paradojas, el tiempo tal vez sea otra forma de nombrar la vida. Somos recuerdos del pasado, esperanza del futuro y presencia fugaz del ahora. ¿Y si no necesitamos una máquina para viajar en el tiempo? ¿Y si ya somos viajeros? Cada noche que recordamos, cada día que soñamos, cada paso que damos hacia lo desconocido, cada elección que hacemos es una forma de alterar el rumbo. Cada pensamiento, una chispa que conecta nuestro presente con lo que fuimos y con lo que podríamos llegar a ser. El tiempo puede ser una prisión, pero también puede ser un puente. Puede encerrarnos en la nostalgia o impulsarnos a construir algo eterno. Y si el tiempo no es una línea recta, si el pasado, el presente y el futuro están entrelazados como una sinfonía,
entonces quizás el universo no es una máquina, sino una canción. Una canción donde cada uno de nosotros es una nota breve, única, efímera, pero también necesaria, porque sin esa nota la melodía no estaría completa. Así que la próxima vez que mires un reloj, detente, cierra los ojos, siente el tiempo, no como algo que pasa, sino como algo que eres. Y recuerda, el tiempo no te pertenece, tú eres parte de él. Pero eso no significa que estés perdido en él. Significa que puedes elegir cómo danzar dentro de su ritmo. Porque al final, quizás la gran verdad del universo no sea sobre el tiempo que pasa, sino sobre cómo lo vivimos.